También está la interacción química de los elementos del metal base. Los elementos del metal base de soldadura y los otros elementos introducidos en un área de soldadura. La atmósfera del aire, que contiene oxígeno, nitrógeno y otros elementos, debe excluirse de la zona de soldadura. Es decir, por eso todos esos parámetros deben ser cuidados y deben estar bien especificados en el procedimiento de soldadura. Los elementos contenidos en los flujos deben considerarse por compatibilidad y cualquier gas de protección o purga utilizado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen todos los procesos de soldadura? Ofrecen una protección para que el metal que se está aportando a nuestro metal base no interactúe con el nitrógeno, con el oxígeno, con el agua, es decir, le va a dar esa protección. Entonces, cuando se produce la soldadura, el charco de soldadura fundida debe protegerse de las interacciones químicas con los elementos no deseados, que se encuentran en la humedad, en el aire, en las llamas del calentamiento mal ajustadas, contaminación superficial, etc. Entonces, durante esa protección o ese blindaje se forma una capa de gas protectora a partir de revestimientos de electrodos, fundentes de soldadura o gases de purga, ¿no? Entonces, dependiendo el método de soldadura que se está utilizando, en este caso, como puede ser el electrodo revestido, el metal de aporte está en medio de la capa, ¿no? Donde está la cobertura. Entonces, esa cobertura al fundirse va a crear como una capa de gas protectora, ¿no? Que va a permitir que el metal que se está aportando no se mezcle químicamente con los elementos que estén en el ambiente. Lo mismo pasa en los procesos donde se utiliza gas, donde el gas crea una nube de protección, ¿no? Entonces, esta protección, pues protege el charco de los elementos que pudieran estar circundantes. En el proceso donde la soldadura está sumergida, utiliza un revestimiento de fundente para esa protección y la formación de escoria, que protege el metal de soldadura hasta que se enfría a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, en este caso, lo que está protegiendo es el fundente, ¿no? Sí, pues el fundente que protege el metal de aporte, en este caso. Entonces, este se mezcla, se funde y ya después queda una capa que es la que atrae todo lo indeseable en nuestro proceso de soldadura. Entonces, los elementos que componen una soldadura se derivan de una variedad de fuentes. El metal base adyacente, el metal de relleno de la soldadura, los agentes de protección. Entonces, algunas soldaduras se realizan sin metal de relleno y se le conocen como autógenas, es decir, que van a unir los metales que quieres unir sin necesidad de un aporte, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de otro tema muy importante o que preguntan luego mucho, ¿no? Que se refiere al carbono equivalente. Entonces, cuando aumenta el contenido de carbono, disminuye la soldabilidad. Entonces, es decir, si nosotros queremos unir piezas que tienen un alto contenido de carbono, va a ser más difícil. Entonces, dice que del 0.15 al 0.3% de carbono es fácilmente soldable. Aproximadamente por encima del 0.3% de contenido de carbono, es más difícil de soldar y puede requerir, la soldabilidad también disminuye con elementos de aleación como el cromo, molibdeno, níquel y pueden requerir el uso de precalentar, controlar la temperatura entre pasos y un post-tratamiento térmico. Es decir, cuando está por encima del 0.3% en porcentaje de carbono, pero también en este caso donde hay elementos de aleación como cromo, mol y níquel, pueden requerir de estos pasos adicionales para hacer que sea más fácilmente soldable. Entonces, aquí hay varios cálculos para hacer, pues ahora sí que el cálculo del carbono equivalente. ¿De qué va a depender? Va a depender de la especificación del metal base. Entonces, aquí también volvemos a hacer hincapié en esto. En los cursos que nosotros damos, hablamos mucho de especificaciones y muchas veces yo le pregunto a los participantes, ¿qué tanto sabes de especificaciones? A veces saben, ojalá ustedes estén también bien enterados qué es una especificación, pero a veces se quedan con cara de, ¿qué dijo?
¿Por qué? Porque una especificación va a tener todas las características de ese metal o de esa aleación. Entonces, aquí para calcular el carbono equivalente, vamos y necesitamos saber el porcentaje de elementos aleantes que tiene esa especificación. Entonces, al hacer el cálculo, hay muchas fórmulas. Es más, hasta hay una aplicación. Ay, permítanme. Hay una aplicación que pueden descargar muy fácilmente, que se llama así, carbono equivalente. Aquí se las muestro. Eh, perdón. Carbono equivalente. Entonces, ustedes al abrir esa aplicación, tendrían que meter el contenido de elementos aliantes y nos va a arrojar un resultado. Ese resultado de qué va a depender de cuánto carbono equivalente va a tener esa pieza que yo quiero soldar. Entonces, si mi carbono equivalente está por encima del 0.4%, tendría que precalentar de 93 a 204 grados centígrados y usar electrodos bajos en hidrógeno. Si ese carbono equivalente está por encima de 0.6%, tendría que precalentar a mayor temperatura y también utilizar electrodos bajos en hidrógeno. Aquí hay varias fórmulas para poder calcular el carbono equivalente, entonces pues ustedes pueden usar la que más se les acomode, la que más se les haga más fácil, la más práctica, ¿no? Entonces, aquí nomás, ojo, recuerden que esto implica dinero. Entonces, si nuestro material es más difícil de soldar porque no tiene buena soldabilidad, pues va a ser más costoso soldarlo, ¿no? Y aquí está un diagrama de Gemini, si no mal recuerdo, si no les debo ahí el nombre, donde vemos el porcentaje de carbono y el porcentaje de carbono equivalente. Entonces, si nuestro carbono equivalente cae en la zona 1, pues va a tener alta soldabilidad. Y así sucesivamente, si cae en la zona 2, pues vamos a tener ciertas características e igualmente en la zona 3, pues ya va a ser un poco más difícil de soldar y vamos a necesitar de mayores aportes, ¿no? A un trabajo de soldadura. En entornos de corrosión muy severa, muchos de los aceros inoxidables se corroen a velocidades muy altas. Recuerden que un acero inoxidable se define como que tiene al menos el 12% de cromo. Entonces recuerden lo que veíamos en la lámina anterior. A mayor número de elementos salientes, nuestro carbono equivalente va a ser diferente, va a ser mayor y vamos a requerir de algunas ayudas adicionales para hacerlo soldable, ¿no? Los cuatro principales aceros inoxidables son los aceros ferríticos, martensíticos, austeníticos y los conocidos como endurecidos por precipitación. Estos aceros de grado austenítico son muy soldables con composición de metal de relleno que esté disponible. Pueden estar sujetos a grietas cortas que ocurren cuando el metal está muy caliente. Este problema se resuelve controlando la composición del metal base y el metal de relleno para promover la formación de la fase delta ferrita. Por lo general, se evitará el agrietamiento seleccionando metales de relleno con un porcentaje de ferrita delta de 4 a 10%. Este porcentaje a menudo se denomina número de ferrita y se puede medir con un medidor magnético. Uno de los problemas comunes que se encuentran al soldar grados austeníticos se conoce como precipitación de carburo o sensibilización. Es decir, cuando llegamos a temperaturas de 420 hasta 870 grados centígrados, se forman carburos de cromo. Es decir, el cromo se mezcla con el cromo y estos se van a los límites de grano. Las temperaturas más severas para su formación es de aproximadamente 667 grados centígrados. Estos carburos se encuentran típicamente a lo largo de los límites de grano de la estructura y hace nuestro acero pues más quebradizo, ¿no? Porque estos carburos se van a esas zonas y pues decimos que nuestra aleación pues ya tiene ahí algunos daños. En los austeníticos, en los grados austeníticos también ocurre la reducción de contenido de cromo dentro del agotamiento del grano de cromo. Es decir, lo que veíamos anterior, se dice que el cromo que está en la aleación se va a mezclar con el aporte y va a generar esos precipitados, ¿no? De carburo de cromo. En ciertos ambientes corrosivos, los bordes de grano se corroen con un ataque intergranular de alta velocidad. No se alcanza a ver aquí muy bien la imagen, pero
en este caso, esos precipitados se van a los límites de grano y provocan que pues un ataque intergranularmente y pueden provocar una falla, ¿no? La sensibilización puede ser atacada también por varios métodos: tratamientos de recalentamiento, adición de estabilizadores al metal base y el metal de aporte, y la reducción de contenido de carbono en los metales base y de aporte. Entonces, tampoco como puede hacer, ¿no? Hasta 0.03% de contenido de carbono. En los grados ferríticos, estos son soldables con los metales de relleno adecuados. Los grados martensíticos son más difíciles de soldar y a menudo requieren un precalentamiento especial y un post-tratamiento térmico. ¿Por qué va a requerir un precalentamiento especial? ¿Por qué? Porque vamos a tratar de modificar este tipo de estructura martensítica para poder hacerlo soldable. En aceros inoxidables endurecidos, son soldables, pero se debe prestar atención a los cambios en las propiedades mecánicas causados por la soldadura, por el trabajo de soldadura en sí. Entonces aquí como adición, recuerden así muy rápido que también las aleaciones de aluminio pueden soldarse, pero aquí tenemos que romper una película de óxido que es muy tenaz en sus superficies. Esta película de óxido protege de la corrosión al aluminio, por eso el aluminio es altamente resistente a la corrosión, porque forma una capa de óxido de aluminio que es muy... se dice que el aluminio, al formar esa capa, a lo mismo como los aceros inoxidables, que forman una capa de óxido de cromo, se dice que no se pueden oxidar, pero químicamente ya están oxidados. Es decir, ya reaccionaron con el oxígeno que está en el ambiente. Ese mismo óxido interfiere con un proceso de unión. Entonces, aquí se utiliza una corriente alterna y se evita la reformación de la película de ese óxido, protegiéndola con gas helio. Back to it, you ain't shown me no love, so I turn my back to you, yeah. I can't get no racks to you. I don't really care, 'cause I'm done. All the real love is not fun. There's no emotion on my face, 'cause I'm numb. You see me everywhere.